Lecher, muy buenos días. Aquí Elizabeth Pejer, Alejandro Gomel, te saludan. Ahora vamos a meter con el escándalo de las cripto, pero te quería consultar de esto que venía contando Elizabeth Pejer, de la caída del consumo. ¿Cómo se explica esto? Porque los datos del INDEC decían que creció los ingresos, los salarios, sobre todo los registrados con respecto a la inflación, y sin embargo tenemos caída del consumo. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. La explicación es sencilla. Alguna de las dos cosas está mal, diría está mal medida, y es básicamente la inflación. Me corrijo, no está mal medida, está medida con ponderadores que no representan la realidad. A ver, ¿qué están mostrando esos indicadores? Porque la recuperación del salario te dice que vos podrías comprar, supongamos, los mismos kilos de yerba, de leche o de asado, por poner 3 ejemplos al azar, de cosas importantes que consumimos los argentinos. Sí. Ahora podrías comprar igual o un poquito más que en noviembre del 23. Sin embargo, o ventas de supermercados en general, digamos, consumo de lo que se llaman productos de consumo masivo. Sin embargo, cualquiera de esas 4 cosas cayeron 10 puntos, es decir, yo consumo 10% menos de carne. Dicho de otro modo, puedo comprar lo mismo, puedo comer el mismo asado que antes, pero ahora elijo hacerme una ensalada. Puedo comprar la misma yerba, pero ahora tomo menos mates. No tiene sentido, claro. En un corto plazo, digo, porque en un largo plazo, bueno, que yo cambió el comportamiento de consumo, pero en un año no cambia, no pasa eso, al menos en esos niveles. Lo que está atravesando esa cuestión es que los ponderadores que miden el promedio de consumo de los argentinos subestiman sobre todo 2 cosas: los servicios y el transporte. Los subestiman porque toman una canasta vieja, actualizada por inflación y demás, pero lo subestiman además, o el problema deriva, no en parte de la subestimación, pero hay un segundo episodio asociado a eso, que es el salto significativo en esos 2 rubros, porque si los servicios o el transporte no hubiesen pegado un salto, sobre todo en febrero y en abril del año pasado, la subestimación hubiese pasado a un segundo plano. Esta es la realidad. El tema es que cuando pega un salto, cuando digo pega un salto, la gente que está escuchando sabe lo que se incrementó, pero digo, lo pongo en valores. La luz te aumentó 500%. Claro. Entonces, ¿cómo es que funciona metodológicamente? Bueno, si aumenta 500% y las demás cosas aumentan 100%, que parte de lo que pasó, ese rubro empieza a pesar en tu canasta mucho más. Con lo cual cambia el ponderador. Esto es lo que estoy explicando, cambia el peso. Porque ¿cómo se calcula la inflación? La inflación es la variación de precios de las cosas que yo mido multiplicadas por el peso en su canasta, por bueno, hay una pesa nuestro consumo. Con la medición que se hace en la ciudad, ahí ya hay una diferencia. Es muy importante eso. Cuando yo lo cuestioné, los libertarios en las redes me saltaron a la yugular. ¿Cómo comparaste una cosa con otra? Metodológicamente son distintas. Yo hacía la aclaración que metodológicamente eran distintas, pero había dicho, o dije, la Ciudad de Buenos Aires tiene ponderadores de servicios más altos y por eso te da esta diferencia. Hace unos días salió una nota, no me acuerdo en qué diario, pero que dice, bueno, la ciudad tiene esos ponderadores porque actualizó los ponderadores, o sea, me dan la razón. Tampoco hay que ser muy genio. Hoy Rosada es un académico de la Universidad de La Plata, publica un hilo haciendo los cálculos y le da lo mismo que a mí. Que la diferencia en términos de porcentaje es entre 6 y 8 el acumulado de por ciento, ¿no? Con lo cual sí, también desaparece la recuperación del salario. Aparte de eso, la recuperación del salario, digamos, el crecimiento de los salarios, digo, es bastante cuestionado los indicadores que usa el INDEC también, que usa el gobierno, porque hay varios indicadores, no todos dan lo mismo. Bueno, ni que hablar de cómo se mide la evolución de los salarios informales, pero lo estamos
viendo en estos momentos con el tema de las paritarias y todos los gremios criticando el tope, denunciando a los gremios estatales que han perdido 20 puntos solamente el año pasado de ingreso. Lo vimos con todo el conflicto universitario y eso sigue pasando, eso no cambió. O sea, pero no es que se recuperaron los salarios, no sé. Para ser concreto, porque yo no quiero ni voy a promover nunca digamos que el INDEC mide mal, salvo que efectivamente lo haga. El INDEC, la medición se ajusta a una metodología que tiene un problema, que es que no representa los consumos de los argentinos, con lo cual publica una inflación que no representa la verdadera inflación. Esa es la cuestión, ¿se entiende? Porque no están truchando los números, lo que están haciendo es usando una metodología, para mi forma de ver a esta altura del partido, deliberada, que no representa esos consumos, porque usando esa metodología, yo creo que a instancias de la presión del gobierno nacional, lo eximo de responsabilidad de Marco Labaña de esto, pero presionado, no cambiaron, en realidad, y esto es muy importante, no cambiaron esa metodología cuando asumió Milei o hacia principios del año 2024. Porque en ese momento, si vos sabías que iba a cambiar sustancialmente el comportamiento de consumo porque ibas a pegar saltos en algunos rubros, debiste haber cambiado la metodología. Cuando algunos te dicen, no, porque ahora chillan, pero en el gobierno anterior, si yo le aplico esta misma metodología al gobierno anterior, te da menos, no te da más, porque pisó las tarifas. Claro, no, pero no te hablaba de la metodología de la inflación. Yo también cuestiono pero el tema salarios también debate, hay que verlo con lupa. Igual no era con vos el debate. Me enganché hablando con esto porque es un debate general. Pero ahora sí quiero ir a lo que vos decías. Respecto de la evolución de salarios, hay un tema en particular que también es un problema metodológico serio para mi forma de ver a esta altura del partido, que vos lo mencionaste, que es la evolución del salario no registrado. Claro. Ahí también tenés un problema metodológico, la gente en general no lo sabe, pero cuando el INDEC dice, este es el salario no registrado de diciembre, en realidad es de 5 meses para atrás, es de julio. Sí. El INDEC lo dice en la letra chica, dice, ojo, porque dice, yo no entiendo por qué hace eso, honestamente, y tenemos un debate muy fuerte, no hay mucho debate fuerte en realidad, hay muchos cuestionando esto, de por qué ese dato no lo ponen en julio y ya. Claro. Bueno, nosotros hacemos una corrección porque el salario no registrado tiene una correlación muy estrecha con el salario mínimo vital y móvil, y hacemos esa corrección y te da que el salario no registrado cayó estrepitosamente entre 15 y 20 puntos. Con la inflación mal hecha, digamos, mal ponderada. El salario público con la inflación mal ponderada te da lo mismo también, 15 a 20 puntos de caída. El gobierno solo se aferra al salario registrado, porque si vos tomás el salario completo, incluso con la inflación mal medida, te da 8 puntos abajo. No lo invento yo, están los datos ahí. La discusión de la aplicación de la metodología del INDEC, si querés, se hace muy evidente con el salario registrado, porque según la medición, así como está, te da que hay una recuperación que no es tal. Claro. Ese es el problema, ¿no? Y se termina de caer con lo que decíamos al principio del consumo, ¿no? Ahí termina el consumo es lo que te permite confirmar que hay algo que está mal. Que hay algo que no está. Hernán Lecher, con él estamos hablando, luego sumamos a Claudio Mardones a la charla. Hola Hernán, ¿qué tal? Buen día. Bueno, estás, y estamos, un febrero, ya transitando la segunda mitad de febrero. Está todo teñido ahora por el criptoescándalo, pero recién estaban hablando de los salarios y en este escenario electoral que está precalentando, ¿cómo ves que va a ser la pulseada por el ingreso, ¿no? ¿Y cuál va a ser esa expresión en la discusión pública? Porque nos encontramos primero con un gobierno que se vanagloria de los últimos datos del INDEC en torno a la variación, que el presidente sigue insistiendo que la actualización de los salarios le está ganando la inflación, y por otra parte la economía de la calle, el trabajador informal, el deterioro del ingreso, economistas, colegas tuyos que dicen no nos vamos a encontrar con una desocupación que trepe abruptamente, pero va a ser esta situación, este equilibrio inestable. ¿Qué ves vos? Quiero ser claro, el gobierno te dice que va a haber recuperación del salario y eso es mentira. Por una sencilla razón, lo dijeron recién, que topea
homologación paritaria en el 1%. ¿Cómo funciona esto? Yo no me pongo de acuerdo entre la patronal y el sindicato, acordamos el 3% de aumento. Entonces vamos al Ministerio de Trabajo, hay que homologarlo, hay que darle validez, y el Ministerio lo patea. Yo tengo el caso, unos trabajadores de un gremio que me llamaron y cobraron 400.000 pesos menos porque no estaba homologada la paritaria. De un acuerdo de 3 meses atrás. ¿Qué quiere ese trabajador ahora? No sé, hacer un acuerdo paritario que me lo homologue, maestro, porque no me conviene, sino. Así es. Esa es la forma de disciplinamiento que tiene esa homologación del 1%. Bien, y efectivamente, ¿cuál es la razón de fondo? La razón de fondo es que la política de inflación de Milei, para abordar la inflación de Milei, es un fracaso estrepitoso. Soy consciente de lo que estoy diciendo. Es un fracaso estrepitoso, porque si vos sepultaste el salario, como acabamos de decir, y encima estás apelando al otro ancla inflacionaria, que es básicamente el tipo de cambio, y encima agregale. Se nos cortó. Cuando nos estaba detallando esta dinámica. Vamos a ver si lo podemos recuperar a Hernán Lecher. Es interesante lo que decía. Sí.